Esta es una producción de Grupo Fórmula. Bueno, querido doctor, el doctor Héctor Aguilar Camino, hoy es jueves, es su día, director, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexos. Querido Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues muy bien, Joaquín. Alegre de oír este hit de Juan Luis Guerra, que hacía mucho que no escuchaba y que es realmente una cosa espléndida. Hoy, ¿qué tal con esta niña Pastori? Maravilloso. Aunque de lo que quiero hablar quizás no tiene nada que ver con esa alegría, sino que mira, en medio de la pandemia y eso, la verdad hemos hablado poco. No digo nada porque sí se ha hablado, pero hemos hablado poco, le hemos dedicado poco tiempo a pensar qué sucede con nuestras escuelas, con las escuelas que han estado cerradas todos estos meses, en las escuelas que no han podido ser utilizadas para clases presenciales. Por cierto, a diferencia de otros países en donde sí hubo escuelas abiertas durante mucho tiempo, como en Europa, como en Estados Unidos, en México, pues según una medición que hizo Rafael de Hoyos, un especialista, se perdieron en esta, digamos, de marzo de 20 a marzo de 21, se perdieron 216 clases, jornadas, ¿no?, escolares. En Estados Unidos se perdieron nada más 96, y en Europa, pues creo que como 40. Entonces, en México sí mantuvimos cerradas las escuelas todo el tiempo, y la verdad que sí vale la pena pensar en cuál es el costo de eso, porque es un costo que, conforme aparecen las mediciones que hay, pues tiende a ser muy alto y muy triste de otro modo. El rezago educativo que supone este año de no clases es muy alto. Lo midieron en PISA, este organismo que hace pruebas internacionales, y parece significar como el cambio del equivalente a 2 años de aprendizaje, de capacidad de aprendizaje. Si había una capacidad de aprendizaje equivalente a un alumno de tercero de secundaria, aquí se puede haber perdido en muchachos y muchachas de 15 años 2 años, y pueden haber terminado este ciclo con una capacidad de aprendizaje de un estudiante de primero de secundaria. Eso ya es muy pesado, porque quiere decir que de alguna manera este año no es solo un año perdido, sino es más que eso, es como un momento de aprendizaje que luego vas a extrañar al final de tus estudios, porque muchas habilidades que hubieras adquirido en este periodo no las adquiriste y te van a hacer falta cuando toques al mercado de trabajo. Eso ya es importante. En segundo lugar, la deserción escolar. Midieron que en este año, Joaquín, pues se retiraron definitivamente de las escuelas como 650,000 muchachos y muchachas, niños, niñas, muchachos y muchachas. Es muchísimo, ¿no?, porque es muy difícil pensar que van a regresar. Ya estaban ahí, han simplemente perdido eso. Luego, el Banco Mundial, yo no sé cómo midió, pero midió que la pérdida en productividad general del país por este año de falta de aprendizaje puede llegar a significar el 4.5% del PIB, no sé cuántos miles de millones de pesos. Y eso también es muy triste en un momento en que pues el país lo que necesita es justamente salir de la postración económica que está y salir pues con fuerza y con beneficio para para la gente que tiene empleo y para los jóvenes que buscan empleo. Pero quizás el dato más triste, Joaquín, de todos es el nivel de destrucción física que hubo sobre las escuelas cerradas, no solo cerradas, sí, sino al parecer un poco abandonadas también por la autoridad, no digo todas,
pero por lo menos las que fueron vandalizadas, Joaquín, el diario El País hizo un reportaje muy riguroso con información oficial que pidió en los estados y en la SEP en general, en todas partes, y registró que en este año hubo 7,000 robos en escuelas. Algunas de ellas fueron robadas varias veces. 7,000 robos en donde se llevaron en distintos momentos, pues en mobiliario, se llevaron desde luego equipo de cómputo, se llevaron inodoros, se llevaron lavabos, se llevaron luego las tuberías del drenaje, de la electricidad, porque tú sabes que tienen un valor esos metales en el mercado como tal. Sí, claro. Pero además quizá el rasgo adicional es que muchas de esas escuelas, además de haber sido saqueadas, fueron vandalizadas, ¿no? Entonces rompieron vidrios que no se iban a llevar, rompieron puertas que no se iban a llevar, destruyeron, pintarrajearon, en fin, rejaron, digamos, el espacio. Y eso me parece quizá el rasgo más triste, porque pues la escuela, Joaquín, sí es una cosa que los mexicanos valoramos mucho. Es una de las cosas que las familias respetan, que les importa, que le tienen cariño, porque pues ahí están sus niños, quieren que sus niños estén ahí. La educación es uno de los bienes más valorados por la población mexicana. Y yo siento, Joaquín, que estos robos y esta vandalización pues tienen, a lo mejor exagero un poco, pero tienen cierto rasgo de profanación, de algo que los mexicanos respetan mucho. Entonces es una afrenta, digamos, a ese respeto. Es como saquear una iglesia, digamos, ¿no? O como saquear un asilo de ancianos. O un hospital. O un hospital, ¿no? Es realmente atacar un bien público y atacar un poco un punto importante de la moral social, ¿no? Y digo todo esto, Joaquín, con el único ánimo de ayudar a que nos preguntemos qué pasó en las escuelas, qué pasó en nuestras escuelas, qué está pasando, y que tengamos una mirada más atenta a lo que puede haber sido el daño de esta pandemia en nuestras escuelas, desde luego en nuestros niños, en nuestras niñas, en nuestros adolescentes, porque parece ser que va a necesitar un esfuerzo adicional, Joaquín, tanto reparar los daños educativos como reparar los daños físicos, ¿no? Que parecen derivarse pues de esta cantidad increíble de actos de vandalismo sobre las escuelas, ¿no? Así es, y ¿sabe qué? Veo otro aspecto, la incapacidad de los gobiernos de haber recuperado en un año esas escuelas, primero de haber impedido que se vandalizaran y luego de dejarlas vandalizadas. Bueno, el tema ahí es un tema también de inversión, ¿no? ¿Cuánto dinero se va a poner? Ahora, estos son los 7,000 robos denunciados, ¿no? Supongo que habrá muchos otros, como es normal en todos los delitos en México, que no han sido registrados. Simplemente llamar la atención sobre esto y volver la mirada hacia nuestras escuelas y hacia nuestros educandos, porque yo creo que ahí hay una especie de daño invisible, muy profundo, que necesita reflexión y atención. Héctor, déjame hacerte una pregunta hablando de escuelas. Hay una decisión que está siendo muy discutida. Yo te quiero decir que estoy a favor en esta ocasión de la Secretaría de Educación Pública de que no haya ningún niño reprobado en este curso. Yo estoy de acuerdo y he escuchado muchas críticas de que qué barbaridad, cómo no los van a reprobar. Pues yo estoy de acuerdo, después del año que pasaron, en las condiciones que la pasaron, solo falta que lo reprueben, Héctor. No sé qué opinas tú. Claro, a condición de que, digamos, en el siguiente año haya de alguna manera la reposición
por lo menos parcial, o por lo menos la intención de reponer el conocimiento no adquirido, ¿no? Me parece que esto va a implicar tanto para maestros como para padres de familia, como para los muchachos, los niños y las niñas que estudian, un esfuerzo adicional. Vamos a necesitar una escuela que recupere en el siguiente año lectivo lo que se perdió, lo que no se adquirió en el año de la pandemia. Ahora, estamos dando por hecho, Joaquín, una cosa que también está en entredicho, que es que si es que ya se acabó la pandemia para las escuelas. Yo creo que todavía no. No, a ver, fue ayer casi 5,000 contagios. Está, digamos, como volviendo, ¿no? Así es, hay una tendencia, por lo menos alcista, que va del 13 al 15% de incremento. Y sobre todo, lo preocupante es la tendencia. Las versiones oficiales dicen, no hay una nueva oleada, no es la tercera ola, no. Pero hay una tendencia que se invirtió de la baja al alza. Bueno, la razón por la que en otros países sí hubo más clases que en México es porque en esos países en algún momento se logró aplanar durante semanas o meses, aplanar de veras la curva de las infecciones. Es decir, llegaron a tener grandes picos, a tener prácticamente cero. Y luego tuvieron una segunda ola. En México, la verdad, nunca hemos aplanado la curva, siempre ha estado en estado de emergencia esa curva. Y es por eso que hemos tenido todo el año de pérdida de clases. No es por un capricho de la autoridad, pero es porque la autoridad misma no pudo controlar la pandemia como fue controlada en otros países. Así es. En fin, pues te mando un abrazo, querido Héctor. Un gran abrazo, Joaquín. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.